8 años. Ese fue el tiempo que dediqué a Soluciones Ashbridge. 8 años llenos de amaneceres demasiado temprano, noches que se prolongaban demasiado, festivos que salté y cumpleaños que no celebré. Fui la arquitecta principal de sistemas, la persona a la que acudían cuando todo se incendiaba. Y, de alguna manera, siempre lograba apagar las llamas. Pero una gris tarde de miércoles, lo único que recibí a cambio fue una sonrisa fría y 6 palabras que dieron la vuelta a todo. Tus servicios ya no son necesarios. Soy Teresa Moreno, y esta es la historia de cómo intentaron borrarme, y cómo me aseguré de que el mundo no lo olvidara. El día comenzó como cualquier otro. Pasé la mañana revisando los últimos informes de integración de Núcleo Nexus, la plataforma de operaciones potenciada por IA que había construido meticulosamente desde cero. Por fin era estable, inteligente, y faltaban solo unos días para su gran presentación ante inversores. Meses de noches inquietas habían dedicado a ajustar cada línea de código. Esto era más que un proyecto, era mi legado. Entonces, a las 3:15 de la tarde, recibí un correo urgente. Una reunión con Carlos, el CEO, y Recursos Humanos. Sin asunto, sin indicios del motivo. Fue entonces cuando sentí un nudo en el pecho. Con el portátil en mano, caminé por el corredor de cristal. A mi izquierda, el laboratorio de desarrollo zumbaba suavemente, los servidores que personalmente construí y configuré, manejando nuestros sistemas clave. A mi derecha, pasé frente a fotos enmarcadas de hitos de la empresa, cada una con Carlos en ellas. Ninguna conmigo, a pesar de que había estado presente en todas. Entré en la sala de reuniones. Carlos estaba al frente de la mesa, con las manos entrelazadas y una mirada llena de esa seguridad arrogante de quien cree haber ganado. A su lado, Margarita de Recursos Humanos evitaba mi mirada. «Teresa», dijo Carlos, con tono frío y ensayado, «agradecemos todas tus contribuciones, pero la empresa toma un nuevo rumbo. Con efecto inmediato, tu puesto queda terminado». Ninguna advertencia, ninguna gratitud. Solo el vacío lenguaje corporativo envuelto en traición. Mantuve el rostro impasible. Aprendí hace tiempo que el silencio descoloca más que la ira. «Por supuesto», respondí con calma. «¿Quieres que entregue el portátil ahora?» Margarita parpadeó, claramente sorprendida por mi compostura. «Sí», dijo Carlos con una sonrisa satisfecha. «Será lo mejor». Puse el portátil suavemente sobre la mesa y me levanté. 2 guardias de seguridad esperaban afuera. Mientras me flanqueaban, miré a Carlos una última vez. «Buena suerte con la reunión de inversores de mañana», dije con una pequeña sonrisa. «¿Sin mí?», levantó una ceja. «Nos las arreglaremos», sonreí más ampliamente. «Eso esperemos». Las puertas del ascensor se cerraron, tragándose a Carlos tras el acero pulido, y comenzó la cuenta regresiva. Fallo del sistema en 9 minutos. Lo que él no sabía, lo que nadie sabía, era que Núcleo Nexus tenía un sistema de integridad incorporado, activado solo si mis credenciales eran eliminadas. Una salvaguarda última, no para destruir el sistema, sino para protegerlo. Porque aprendí a la fuerza que las amenazas más peligrosas no vienen de hackers externos, sino desde dentro. De personas como Carlos, que sonríen mientras roban lo que no les pertenece. Medio año antes, noté pings inusuales en los servidores a altas horas de la noche, cuando nadie debería estar conectado, archivos copiados, registros manipulados. Rastreé la actividad a una cuenta vinculada a la asistente ejecutiva de Carlos. Me mantuve en silencio, construyendo silenciosamente una capa de seguridad invisible alrededor del núcleo, algo que nadie más podía ver ni entender. No era sabotaje, era seguro. Ellos creían que me estaban excluyendo. En realidad, estaban excluyendo a la única persona que realmente entendía Núcleo Nexus de principio a fin. El ascensor se abrió en el vestíbulo. Salí con una sola caja de cartón, fotos, una pequeña suculenta y un USB con nada de lo que esperaban, pero todo lo que necesitaban. No estaba enfadada, ni siquiera sorprendida, porque la traición, cuando es anticipada, no duele igual. Afuera, el cielo se había oscurecido, reflejando la tormenta que se gestaba dentro de Soluciones Ashbridge. Mientras brindaban su victoria efímera arriba, los 9 minutos avanzaban hacia el momento en que entenderían lo que realmente habían perdido. La arquitecta, la mente,
la persona que lo construyó todo, y la única que podía reparar lo que estaba a punto de romperse. 9 minutos. Eso fue todo. En el primer minuto, el sistema registró un error crítico de autenticación. Al minuto 3, los procesos internos empezaron a entrar en bucle infinito. A los 6 minutos, el panel se inundó de anomalías. La IA de Núcleo Nexus detectó múltiples subsistemas inestables. Advertencias rojas parpadeaban en cada monitor de los ingenieros, y a los 9 minutos, la plataforma entera colapsó. No fue un fallo común, uno que paraliza a los líderes de TI más duros en incredulidad. Los inversores debían ver la demo a la mañana siguiente, pero el sistema yacía en completo caos, sin forma evidente de restaurarlo. Imaginé el momento en que Carlos comprendió lo ocurrido. Cómo su sonrisa desapareció, cómo su ilusión de control se rompió. Pero yo no estaba ahí para verlo. En cambio, me senté en mi sofá en mi modesto apartamento, tomando una infusión de manzanilla como si nada hubiera cambiado. La televisión emitía un reality sin sentido. Apenas lo registré. Dejé que el ruido de fondo llenara el silencio mientras miraba mi teléfono, aún sin llamadas. Entonces, exactamente a las 5:12 de la tarde, sonó. Un número desconocido. Ya sabía quién era. «Teresa, soy yo», dijo una voz apresurada. Elías, el ingeniero principal de sistemas de Ashbridge, uno de los pocos en la empresa a quienes realmente respetaba. «No se lo digas a nadie, pero el sistema está completamente caído. Carlos está en pánico. Creen que es sabotaje». Sonreí. «¿Y cuál es tu opinión, Elías?» «Creo que creaste algo demasiado inteligente para manejarlo así. Y creo que Carlos finalmente está aprendiendo lo que pasa cuando quemas a la persona que mantiene todo unido». Vaciló. «Te van a llamar», susurró. «Te necesitan». Y tenía razón. 10 minutos después, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez fue Raquel, la asistente de Carlos. «Carlos quiere hablar contigo», dijo con voz rígida. «Es urgente. Un coche estará aquí en menos de 1 hora». Casi me reí. «Dile que estoy ocupada», respondí. «Quizá mañana». Una pausa. «Teresa, por favor». Esa simple súplica lo decía todo. No estaban solo molestos, estaban aterrorizados. Núcleo Nexus no era solo un producto. Era la base de su presentación a inversores, su valoración, su futuro. Y ahora estaba roto, inservible. Me levanté y fui a mi escritorio, abriendo un pequeño cajón donde guardaba un USB negro y elegante, el que tenía la clave. No para sabotear, sino para restaurar la estabilidad. Lo que Carlos y la Junta nunca entendieron fue que Núcleo Nexus no era solo software. Se construyó con protocolos éticos, una inteligencia viva diseñada para evolucionar, pero solo bajo el control de entradas autorizadas y confiables. Había tejido un marco lógico central en el núcleo. La confianza debía ganarse. Las credenciales pueden ser revocadas. ¿Lealtad? Eso no se puede fingir. Cuando me expulsaron del sistema, sin saberlo, activaron un protocolo de brecha. La IA tomó la eliminación de su arquitecta, yo, como un evento hostil, y reaccionó exactamente como fue programada, protegiéndose a sí misma. Cuarteló comandos sospechosos y cerró entradas riesgosas. A las 7 de la tarde, mi teléfono sonó otra vez. Esta vez fue Carlos en persona. Intentando sonar calmado, dijo: «Teresa, tenemos un fallo inesperado. Creo que hay un error de autenticación». «¿Un error?», repetí, fingiendo sorpresa. «Sí, agradeceríamos tu ayuda para arreglarlo». Fingí pensar un momento. «¿Esto es un trabajo freelance o vuelvo a la nómina?». Silencio. Luego un suspiro. «Lo discutiremos cuando estés aquí». Lo hice esperar 1 hora más antes de aceptar IR. Cuando finalmente llegué a la sede de Ashbridge, el caos reinaba. Ingenieros corrían de un lado a otro, alarmas parpadeaban en los monitores, la tensión era palpable. Carlos me recibió en la sala ejecutiva. Corbata floja, cabello despeinado. Parecía un hombre que acababa de perderlo todo, pero aún no sabía que tenía suerte de que hubiera venido. «¿Puedes arreglarlo?», preguntó. Saqué el USB del bolsillo y lo puse con cuidado sobre la mesa de caoba reluciente. «Sí puedo», dije con voz firme. «Pero primero tenemos que hablar». Frunció el ceño. «¿De verdad crees que estás en posición de negociar?». Me incliné, sin titubear. «Sí,
Porque el poder ha cambiado. No soy solo la mujer que descartaste. Soy la clave de todo el sistema en el que apostaste tu futuro, y no pienso devolverlo gratis. Carlos miró el USB como si fuera una bomba de tiempo. ¿Esto tiene la solución?, preguntó con voz tensa. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio se prolongara hasta que se incomodó. Su pie tamborileaba impaciente, la mandíbula apretada como si mordiera vidrio. Por fin, dije. Esto contiene la actualización del protocolo. El sistema funciona exactamente como fue diseñado, pero ya no te reconoce a ti, ni a nadie en Ashbridge, como autoridad confiable. Se burló. Eso es ridículo. Nosotros lo poseemos, lo pagamos. Solté una risa suave, sin humor. Pagaste por un producto, no pagaste por comprensión, y ciertamente no pagaste por lealtad. Su rostro se enrojeció, pero no dijo nada. No podía argumentar. Sabía que la ventaja había desaparecido. Me levanté y caminé hacia la ventana con vista al horizonte de la ciudad. Desde aquí, Ashbridge parecía imponente, pero yo conocía la verdad. Los cimientos eran frágiles. «Te di 8 años», dije en voz baja. «Y me tiraste como si no fuera nada. Sin advertencia, sin reunión, ni siquiera un gracias». Carlos guardó silencio. Me giré para mirarlo. «No solo me despediste, eliminaste a la persona que construyó toda tu infraestructura sin la decencia de una conversación. Y ahora, el sistema que quieres mostrar a los inversores no confía en ti. Dime, Carlos, ¿cómo se ve eso desde afuera?» Se estremeció apenas. Una pequeña grieta que me dijo que la realidad finalmente había llegado. «Dime qué quieres», murmuró. Ahí estaba, el cambio que esperaba. «Quiero reconocimiento total como arquitecta principal de Núcleo Nexus», dije con calma. «Mi nombre en cada documento, patente y comunicado de prensa. Me haces un fantasma, yo hago desaparecer tu sistema. ¿Trato justo?» Carlos tragó saliva. «¿Qué más?» 25% de participación en la plataforma, añadí, consolidada retroactivamente, y un asiento en la junta. Sus ojos se abrieron. «Estás loca. La junta nunca lo aceptará». «Lo harán», interrumpí. «Si quieren que los inversores vengan mañana. Porque sin esa actualización, no tienes demo. Tienes un fracaso costoso». Se reclinó, exhalando lentamente como un toro conteniendo su embestida. El silencio se extendió mientras evaluaba sus opciones. «Lo planeaste», dijo finalmente, con los ojos entrecerrados. «Nos tendiste una trampa». «No», respondí. «Protegí lo que construí». Otra larga pausa. Luego un lento asentimiento. «Lo necesito por escrito». «Lo tendrás mañana», murmuró. «No», dije firmemente. «Esta noche, antes de entregar nada». Su mirada se agudizó. «¿No confías en mí?», sonreí. «Me despediste». Nos miramos a través de la mesa de la junta, una batalla silenciosa librada con posturas y expresiones. Finalmente, se levantó y llamó a Raquel, que esperaba en silencio fuera de la puerta de cristal. «Llama a legal. Ahora». 3 horas después, el papeleo estaba redactado, enviado a mi abogado, editado y devuelto con firmas digitales. Ni siquiera parpadeé cuando Carlos intentó reducir mi participación del 25 al 20% en el tercer borrador. Me levanté, agarré el USB y caminé hacia la puerta. «Si el contrato no es exactamente lo que acordamos», dije con la mano en el picaporte, «el sistema sigue caído, y tu empresa también». Raquel me entregó la versión corregida 5 minutos después. Con el contrato firmado y legalmente vinculante, volví a la mesa y deslicé el USB hacia él. «Esto restaurará los protocolos de confianza y la funcionalidad completa», dije. «Pero también iniciará un bucle de supervisión, reportando cada cambio administrativo directamente a mí. De ahora en adelante, si intentas marginarme otra vez, Núcleo Nexus lo sabrá y actuará en consecuencia». Carlos miró el dispositivo como si tuviera dientes, pero no discutió. Solo asintió, susurrando. «Entendido». Me di la vuelta para salir, con los tacones resonando en el frío mármol. Justo cuando llegaba al ascensor, Carlos llamó. «Teresa». Me detuve. «Podrías habernos quemado hasta los cimientos», dijo en voz baja. «¿Por qué no lo hiciste?» Miré por encima del hombro.
porque no construí Núcleo Nexus para destruirlo, lo construí para protegerlo, a mí misma sobre todo. Con eso, las puertas del ascensor se cerraron, pero esta vez no me expulsaban con deshonra. Esta vez estaba ascendiendo. A la mañana siguiente, entré a Soluciones Ashbridge por las puertas principales, sin placa de visitante, sin escoltas de seguridad, solo yo, una arquitecta que volvía, armada con un acuerdo firmado y un registro digital de mi reincorporación archivado en Recursos Humanos antes del amanecer. La gente levantó la vista al pasar, algunos sorprendidos, otros cautelosos, otros aliviados en silencio. Elías me encontró cerca del área de desarrollo, con los ojos diciéndome lo que las palabras no podían. «Realmente lo lograste», susurró. «No vine por venganza», le dije. «Vine para asegurar que nadie toque Núcleo Nexus sin entender lo que tienen entre manos». Pero, sinceramente, una parte de mí sí quería venganza. Quizás no en llamas y furia, pero sí en reconocimiento, en finalmente ser vista. Después de 8 años en las sombras, había algo emocionante en caminar esos pasillos como si perteneciera allí, y saber que todos los demás también lo sabían. Carlos no me miró durante la demo para inversores. Hizo el discurso corporativo habitual, el futuro de la automatización, la seguridad adaptativa, la inteligencia escalable. Pero al presentar Núcleo Nexus, su tono cambió. «Y ahora», dijo, forzando una sonrisa ensayada, «me gustaría presentar a la arquitecta original del sistema, nuestra colíder de desarrollo y asesora estratégica, Teresa Moreno». Ahí estaba, no solo una mención rápida, sino un título, reconocimiento, validación. La sala llena de inversores volvió su atención hacia mí mientras caminaba al frente. «Buenos días», comencé. «Lo que están a punto de presenciar no es solo una plataforma. Es un sistema diseñado para pensar, adaptarse y, lo más importante, proteger. No solo de amenazas externas, sino de las internas. Núcleo Nexus no es reactivo, es predictivo y, sobre todo, recuerda quién lo construyó». Esa frase levantó algunas cejas. No me importó. No estaba allí para ser sutil. Hicimos la demo. Núcleo Nexus neutralizó 5 amenazas complejas simuladas en tiempo real, sin fallos, sin retrasos, ni siquiera un parpadeo. Cuando terminó la prueba final, la sala vibró con susurros emocionados. Algunos inversores se acercaron a Carlos, ya hablando de números. Otros me abordaron directamente, preguntando sobre escalabilidad, expansión y alianzas. Por primera vez, vieron la mente detrás de la magia. No solo la marca. Más tarde esa tarde, Carlos me llamó a su oficina. «Causaste una impresión», dijo sin levantar la vista de la pantalla. «No intentaba impresionar», respondí. «Solo hacía mi trabajo». Finalmente me miró, cansado pero más agudo que en semanas. «Algunos miembros de la Junta creen que deberíamos mantenerte más involucrada, oficialmente». Levanté una ceja. «¿Y tú?» «Eres peligrosa», dijo sin rodeos. «Pero necesaria», sonreí. «Deberías haberlo entendido hace años». No dijo nada, y no esperé respuesta. Las semanas siguientes fueron complicadas. No me recibieron exactamente con los brazos abiertos. Murmuros y reuniones resonaban a puerta cerrada. Algunos susurraban que había chantajeado para volver. Otros me evitaban, sin saber en quién confiar. Pero no necesitaba su aprobación. Tenía algo mucho más importante: acceso, supervisión y pruebas de que pertenecía allí. Una tarde, revisando registros de auditoría, detecté algo extraño. Núcleo Nexus había señalado varios intentos de acceso desde cuentas administrativas restringidas, días después de mi regreso, todo rastreado hasta el departamento financiero. Al investigar más, descubrí descargas parciales de documentación del código fuente, encriptadas, fragmentadas, pero inconfundiblemente mías. A la mañana siguiente, confronté a Carlos. «¿Por qué alguien de tu equipo financiero intenta duplicar archivos clave?», pregunté, deslizando un resumen impreso de registros sobre su escritorio. Apenas lo miró. «No sé. Lo investigaré». «No», dije en voz baja. «Yo lo investigaré». Esa noche, Núcleo Nexus me envió una alerta de amenaza de alto nivel. Brecha interna. Nivel de riesgo. Crítico. El sistema había detectado un nuevo patrón.
Uno que no esperaba. Alguien intentaba clonar la plataforma. No destruirla, no alterarla, sino copiarla en silencio. Desarrollarla bajo otro nombre, uno sin mi adjunta. Carlos había firmado mi acuerdo de retorno, pero alguien más todavía quería que me fuera. Esta vez sin drama. No habían aprendido la primera vez, pero esta vez no solo me defendería todo lo que construí, y no estaría sola. La primera regla en tecnología: confía en el sistema, no en las personas. Lo aprendí a la fuerza. Núcleo Nexus siempre fue más que software. Era mi creación, un plano para la protección inteligente. Ahora susurraba advertencias. Alguien dentro intentaba replicar su código silenciosa y persistentemente, y estaba peligrosamente cerca. Los registros de auditoría mostraban solicitudes de datos cifrados, pasando por VPN y credenciales administrativas disfrazadas. Pero el intruso subestimó la vigilancia de Núcleo Nexus. No se basaba solo en registros de acceso. Monitoreaba patrones, comportamientos, frecuencias, anomalías. El culpable no fue cuidadoso. Trabajaba siempre entre las 2 y las 4 de la madrugada, accediendo a las mismas carpetas, las mismas cadenas de código vinculadas al motor neuronal de predicción, el corazón mismo de Núcleo Nexus. Puse una trampa digital, nada evidente, solo una línea cebada escondida dentro de un paquete de documentación. Inútil a primera vista, pero si se tocaba, activaba una alerta silenciosa directa a mí. A las 2:41 de la madrugada del viernes, alguien mordió el anzuelo. Me quedé paralizada al recibir el ping. Las credenciales no eran aleatorias. Pertenecían a Raquel, la asistente ejecutiva de Carlos. La misma Raquel que me llamó la noche que me despidieron. La que estuvo en silencio afuera de su oficina mientras negociaba mi regreso. La que me sonreía cada mañana como si nada hubiera pasado. Solo ahora vi que esa sonrisa siempre escondió algo. Al día siguiente, pedí los registros completos de acceso vinculados a su cuenta. Lo que encontré fue condenatorio. Más de 40 accesos no autorizados al código en 6 semanas. Múltiples intentos de descarga disfrazados de auditorías internas. 2 transferencias salientes a un dominio no listado. Y aquí viene lo que me heló la sangre. El dominio no pertenecía a un competidor. Pertenecía a Ashbridge Ventures, una empresa pantalla que nunca había oído mencionar, pero que Carlos creó discretamente 3 meses antes. Al cruzar datos internos, descubrí a Carlos como director ejecutivo principal y a Raquel listada como cofundadora. No solo intentaban despedirme otra vez, estaban escindiendo Núcleo Nexus a mis espaldas, rebrandándolo, quitando mi nombre de las patentes, vendiendo la copia a inversores, mientras mantenían el original funcionando solo el tiempo suficiente para cubrir sus huellas. Esto ya no era codicia corporativa, era robo a plena luz del día. Pero olvidaron una cosa: construí el sistema para defenderse. Aquella noche, activé la fase 2 del protocolo de protección, un interruptor de emergencia oculto en la capa secundaria de autenticación. No era destructivo, pero sí disruptivo. Cada acceso no autorizado inundaría la sesión del intruso con datos falsos, algoritmos fabricados, historiales de versiones mezclados, prototipos señuelo diseñados para parecer reales, pero que no llevaban a ningún lado. Para un ladrón, parecería que había robado las joyas de la corona. Pero en realidad sostenían cristal, y yo estaba lista para dejarlos atragantarse. A la mañana siguiente, Carlos me convocó a su oficina. Su rostro estaba pálido, la mandíbula tensa. «Tenemos que hablar», dijo, sin saludos ni cortesías. «Supuse como mucho», respondí entrando. Sostuvo una tablet, girándola hacia mí. En la pantalla, un revoltijo de código, cadenas rotas, scripts fallidos. Lo que antes fue el motor neuronal, ahora parecía basura corrupta. «Esto vino de la copia de seguridad interna», dijo Carlos con voz tensa. «Está desordenado. Parece que alguien lo accedió sin permiso». Mantuve la voz firme. «Núcleo Nexus tiene defensas integradas contra duplicación no autorizada». Carlos se levantó abruptamente. «Teresa, si saboteaste». «No he saboteado nada», interrumpí con firmeza. «Núcleo Nexus funciona exactamente como fue diseñado. Se protege a sí mismo, incluso de ti». Sus ojos se entrecerraron peligrosamente. «¿Y si te digo que esto ya fue demasiado lejos?», preguntó.
Se prometió a los inversores una nueva versión, una expansión bajo una nueva entidad. Incliné la cabeza, divertida. Entonces diría que vas a tener una reunión de junta muy incómoda. El odio apareció en su expresión. El tipo que surge cuando alguien se da cuenta que fue superado en su propio juego. No vas a ganar esto, murmuró. Sonreí. Ya gané, solo que aún no leíste el código fuente. Con eso, me giré y lo dejé allí, dejándolo preguntarse qué partes de su imperio aún se mantenían, y cuáles ya se habían desmoronado bajo el peso de su propia mentira. Pero no había terminado. Mi siguiente movimiento no fue solo defensa. Se trataba de asegurar que nadie pudiera robarme nunca más. 3 días después, la Junta convocó una reunión de emergencia. No convocada por Carlos, convocada por mí. Había enviado un informe formal a cada miembro de la Junta, completo con evidencia. Registros de acceso, alertas de seguridad, registros de transferencia de archivos, documentación sobre Ashbridge Ventures, la empresa pantalla. Una pista totalmente fechada que exponía el intento de robo del código fuente de Núcleo Nexus y el esfuerzo deliberado por excluirme. No necesitaba adornos. La verdad era suficientemente devastadora. Carlos entró 20 minutos tarde, pálido, como si no hubiera dormido. Raquel no apareció. Mientras la Junta examinaba mis documentos, cayó el silencio. Algunas caras se sorprendieron, otras no tanto pero con cautela. Nadie habló hasta que se terminó la última página. Entonces, Evelyn Moreno, la presidenta estricta de la Junta que una vez me llamó brillante, pero demasiado callada, cruzó las manos y miró fijamente a Carlos. ¿Niega todo esto? Carlos aclaró la garganta. Raquel actuó sola. Me incliné hacia adelante. Carlos figura como accionista mayoritario de Ashbridge Ventures. Raquel es un ejecutivo secundario. Las transferencias salieron de su cuenta, pero el proyecto era suyo. No dijo nada. Evelyn se volvió hacia mí. ¿Y Núcleo Nexus? Asentí. Totalmente operativo. El original es estable, seguro, intacto. La copia está inundada de código señuelo y desvíos. Irreparable. El sistema funcional está bajo mi supervisión directa. Un miembro preguntó, ¿aún se puede robar? No, respondí. Porque ya no confía en nadie sin mi autorización biométrica. Y sí, estoy feliz de incluir equipos de verificación independientes de ahora en adelante. De ahora en adelante, Núcleo Nexus se protege a sí mismo, legal y técnicamente. Hubo una larga pausa antes de que Evelyn cerrara la carpeta. Creo que es hora de un cambio. La votación fue unánime. Carlos fue destituido como CEO en menos de una hora. El empleo de Raquel fue terminado retroactivamente. Ashbridge Ventures fue disuelta. La Junta me nombró CTO interina y me dio participación mayoritaria en el futuro de Núcleo Nexus. Pero eso no fue lo que más me satisfizo. Por primera vez en 8 años, no tuve que probar mi valía. Estaba documentada, sellada, reconocida. Durante las semanas siguientes, trabajé para reconstruir la confianza, con ingenieros, equipos de producto, incluso el departamento legal, que ahora me llamaba por mi nombre, no solo la jefa de tecnología. El lanzamiento a inversores de Núcleo Nexus se realizó según lo previsto. En 2 semanas, firmamos 5 contratos importantes, incluido uno con un proveedor global de salud que había perdido millones por brechas de ciberseguridad el año anterior. Estuve al frente durante la presentación del producto, ya no una sombra detrás de la pantalla, sino la cara del futuro. Y en esos momentos finales, mientras los aplausos resonaban en la sala, mi reloj inteligente vibró en silencio. Estado del sistema. Seguro. Amenazas neutralizadas. Integridad restaurada. Protecciones activas. Sonreí. Núcleo Nexus ya no era solo mi trabajo, era mi armadura. En los meses siguientes, aseguré que cada nueva iteración llevara los mismos principios fundamentales. Ética primero, propiedad protegida, transparencia garantizada. No solo construimos sistemas más inteligentes, construimos sistemas más seguros. No solo contra hackers o virus, sino contra la codicia, la traición y el silencio. Una tranquila tarde, una joven desarrolladora llamada María llamó a la puerta de mi oficina. Era nueva, ojos grandes, brillante, recién salida de la universidad, asignada a uno de nuestros módulos de comportamiento de IA.
¿Puedo preguntarte algo? Dijo nerviosa. ¿Cómo sabes cuándo luchar? ¿Cuándo resistir? ¿Cuándo alejarte? Lo pensé un momento. No lo sabía, admití. No siempre, pero aprendí a diferenciar entre defender mi ego y defender mi trabajo. Cuando alguien intentó tomar lo que construí, no porque lo entendiera, sino porque pensaba que podía, fue cuando lo supe. María asintió lentamente, como archivando esas palabras para un momento que esperaba que nunca llegara. Luego añadí una última cosa. Protege lo que construyes, ya sea código, una idea o tu paz mental, no porque alguien vaya a intentar robarlo, sino para que, cuando lo hagan, estés preparada. Ese es el mensaje que quiero dejarte. ¿Qué harías si alguien intentara borrar tu nombre de algo en lo que pasaste años construyendo? ¿Te irías en silencio? ¿O encontrarías la forma de hacer que te recuerden? La justicia no siempre llega como esperamos, pero a veces, lo más fuerte que puedes hacer es levantarte, reclamar tu lugar y dejar que el sistema que construiste hable por sí mismo, porque la integridad no se puede robar, solo se puede proteger.